Entonces, esta es, creo que la segunda reunión que tenemos este año. La idea es hacerla mensual, pero tuvimos ciertas dificultades el mes anterior. Así que igual vamos a hacer un repasín desde el principio, especialmente para quienes... Entiendo que nadie había entrado a esta reunión de Bhagavad Gita. No me acuerdo si la Katy había entrado antes, pero Malva sí había entrado. Am, Así que igual vamos a hacer un repasito. Voy a compartir pantalla. Ya. Y acá voy a escribir algo acá abajito. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy con un mantra breve, un mantra cortito. Otras reuniones vamos a comenzar con mantras más complejos, pero vamos a comenzar con el mantra de invocación de la Bhagavad Gita. Me está entrando la Katy. Hola Katy, añasco, tanto tiempo, Katy. Hola, Vic. Sí, harto tiempo, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, contenta de verles. Sí, nos tenemos que ver por ahí en alguna de las escuelitas, ¿eh? No nos vemos hace rato. Cierto. Cierto, cierto. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Ya, entonces, como dije, vamos a iniciar recitando el mantra que está acá abajo. Em, Este es el mantra generalmente, tradicionalmente ocupado para abrir el espacio de estudio de la Bhagavad Gita. En general, en la tradición de India, en la tradición escritural, se comienza los estudios de cualquier materia con mantra, pues, entre otras cosas, es el sonido el elemento principal que abre el espacio de lo que sea, pero en este caso en particular, el espacio de estudio, el espacio de introspección, el espacio de cuestionamiento, el espacio de desarrollo filosófico. Así que nos podemos sentar con la espalda derechita. Si están en cama, pueden quedarse en cama y simplemente escuchar. Si están trabajando o en el metro, también sigan haciendo lo suyo. De hecho, dije en cama, pero en verdad la mayoría está haciendo otras cosas. Una va en metro, está en el trabajo, partido del hijo. Así que como pueda situarse, está todo bien. Simplemente escuchamos un momento para abrir este espacio de forma propicia. Voy a cerrar los ojos un momento y generar una disposición abierta, expansiva en torno al conocimiento. Juntamos nuestras palmas frente al corazón, quienes puedan, y abrimos el espacio recitando 3 veces Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suavemente bajamos manos y abrimos nuestros ojos. Bien, entonces, ahí apareció alguien. Qué bueno, por fin. Gracias, Katy, por aparecer. Muchas gracias. Sí, Si no me me, dio, me dio un poco de lata que esté solito. sí, me siento solito con tanto nombre. Ya, yo había dicho yo que esta sesión de hoy iba a iniciar con preguntas. Ahora, como la mayoría
no he entrado antes. No sé si efectivamente hay preguntas en torno a la Bhagavad Gita, por supuesto. Malva, no, no preguntas de Ayurveda. Hola Dani, bienvenida. La gracia. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta en torno a la Bhagavad Gita para abrir de inicio? Si no, después vamos revisando. Ya. Entonces, si no, voy a hacer un pequeño repasín de lo que habíamos visto en la reunión anterior, referente al contexto general de la Bhagavad Gita, el contexto histórico, el contexto escritural, el contexto filosófico, y hoy día vamos a entrar un pelito más en el contexto narrativo o histórico narrativo de la Bhagavad Gita, en qué escenario se desenvuelve esta guerra de la Bhagavad Gita. Entonces, vuelvo a decir, esto ya lo vimos en la reunión anterior, así que si quieren más detallitos, los pueden ver en la grabación de la reunión anterior, pero voy a pasar rápido en todos estos ítems. Entonces, Gita significa canto o canción y Bhagavat se refiere a Bhagavan, que indica a la suprema persona, a la supraconciencia, a la divinidad, básicamente. Tienes 700 shlokas, es decir, versos, y se dividen en 18 capítulos. Estos están escritos, por supuesto, en sánscrito, que es la lengua antigua de India. Tiene cuántos años de antigüedad, depende mucho de qué mirada estemos revisándolo. Si es desde una mirada académica o desde una mirada tradicional. Desde la tradición misma, se indica por cálculos astrológicos em, y astronómicos que la Bhagavad Gita tiene aproximadamente 5.000, 5.200 años de antigüedad. Es en ese momento donde ocurre un cambio de eras en la historia, ¿sí? Am, de acuerdo a la tradición del Veda, la historia se organiza en distintos ciclos. Y en este caso, comienza hace unos 5.000 y tantos años atrás, un ciclo llamado Kali Yuga, la era de la oscuridad, también se le llama la era de hierro, comparada con otras, como la era dorada llamada Satya Yuga. Esta es la era más compleja, la más difícil, la de mayor violencia, de mayor recelo, em, de mayor inconsciencia, etcétera. Esa es la era en la que entramos hace 5.000 años aproximadamente atrás. ¿Sí? Y más o menos en esta fecha es cuando también ocurre la narración de la Bhagavad Gita. Esa es la mirada émica o también llamada la mirada tradicional. Desde la perspectiva académica, se describe que la Bhagavad Gita fue escrita en un periodo muy largo de tiempo, no se sabe muy bien cuándo comenzó realmente, pero sí se entiende que aproximadamente puede haber iniciado su narración hace unos 2.500, 2.000 años atrás, enmarcada en, como dice un pelito más abajo, en Mahabharata, que es el libro épico más grande, más voluminoso de todas las escrituras de India. También es una de las más voluminosas de toda la historia de la humanidad. Tiene 100.000 versos, el Mahabharata. Imagínense que la Bhagavad Gita, siendo un libro relativo, no es, cuando lo vemos generalmente no lo tengo aquí a mano, pero es un libro bien grueso, grande, pero eso es porque tiene muchos comentarios, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un pelito de las versiones que hay por ahí. Pero si solo agarrásemos los 700 versos, en verdad no es tan grande. 100.000 versos, sin embargo, es lo que tiene el Mahabharata. Es muchísimo más. Es, como dice acá abajo, el texto escrito en sánscrito mayormente traducido en el mundo. Está traducido en, diría, todos los idiomas, pero para no ser tan absolutista, vamos a decir en casi todos los idiomas. Y junto al Yoga Sutra forman parte del canon del yoga actual, es decir, cuáles son los textos pilares a nivel filosófico del yoga. Sería considerado el Yoga Sutra y la Bhagavad Gita. Como ya lo dije, está situado en el sexto libro del Mahabharata y se le atribuye a Vyasa. Vyasa
lo narra y lo escribe, entre comillas, Ganesha, ¿sí? Esta figura que es mitad hombre, mitad cabeza de elefante. Entonces, Vyasa se considera en la historia tradicional de India, es la figura divina, técnicamente hablando, que organiza y estructura el Veda. El Veda que antes, miles de años atrás, era solo una descripción acerca del ser humano y su vínculo con la naturaleza, y por otro lado, la forma de liberarse. Entonces, ah, Vyasa es quien hace 5.000 años atrás también lo organiza, lo divide en distintas partes, en distintos ítems, y con eso construye los llamados cuatro Vedas y todo. Bienvenida, Chris. Hellos, muy bien. Una clásica de los estudios de Bhagavad Gita. Estamos haciendo un repasín, Chris, de la sesión anterior. Eh, un repaso relativamente rápido y después vamos a ir como al backstory, a la historia por detrás de la Bhagavad Gita. ¿Cuál es la discusión que existe entre los hermanos y primos, parientes, en fin? Dijimos que la Bhagavad Gita también tiene múltiples comentarios desde distintas tradiciones filosóficas. En India hay muchas tradiciones filosóficas. Eso es súper importante entender. No hay solo una mirada de las filosofías de India. Y especialmente la Bhagavad Gita ha sido muy estudiada desde una gran tradición filosófica llamada el Vedanta. Y a su vez, dentro del Vedanta hay muchas perspectivas filosóficas. El Vedanta refiere a la parte ontológica de la filosofía, es decir, al estudio del ser principalmente, y cómo este se vincula con lo que existe, con lo que es. Entonces, el Vedanta estudia eso, pero cómo se entiende el Vedanta tiene, tiene varias diferencias. Entonces, para algunas tradiciones vedánticas, el ser, lo que existe, etcétera, es solo distintas manifestaciones temporales de solo una gran cosa que existe, llamada Brahman, ¿sí? La conciencia en término plural, mejor dicho, singular, perdón, sin real pluralidad. Esa es una perspectiva vedántica. Y otra perspectiva vedántica es que la conciencia tiene pluralidad inherente. Y así hay muchas formas de entender el Vedanta. Entonces, por lo tanto, hay muchas formas de entender la Bhagavad Gita también. ¿Sí? Eso es muy relevante también. Y como dice acá, no todas las tradiciones concuerdan en la perspectiva en torno a el vínculo entre el ser, la supraconciencia, el universo. Para algunos todo esto es solo una cosa, para otros son cosas distintas, en fin. Mucho de esto lo vamos a ir revisando con la Bhagavad Gita porque la Bhagavad Gita da respuestas en torno a aquello. Y algo muy importante también que hablamos en nuestra sesión anterior es que la Bhagavad Gita, a diferencia de la mayoría de los textos clásicos de yoga, que tienen una perspectiva más ascética en torno al vínculo con el mundo, mayor retiro. Cuando leemos textos como el Yoga Sutra, vemos esta aproximación de retiro en torno al mundo. La Bhagavad Gita tiene una propuesta distinta, una propuesta mucho más social, ética, proactiva, donde se cultivan las actividades individuales y se promueve que éstas se conviertan en una ofrenda divina. ¿Sí? Entonces vemos aquí un cambio paradigmático súper relevante en torno a los otros textos de yoga de más o menos la misma temporalidad histórica. ¿Sí? Aquí lo voy a pasar muy rapidito. El Gita es un tratado multidinámico, no es solo un libro, básicamente, un libro filosófico como generalmente lo entenderíamos, sino que también es un poema, es un tratado social, es un tratado de la ética, donde se desarrollan temas como el dharma, el karma, y qué repercusiones tiene en el mundo. Por supuesto, es un tratado filosófico donde se estudia varios temas, los principales son el ser, el mundo, la liberación, el tiempo, la divinidad, etcétera. Estos son los tópicos principales. También el karma, es decir, la acción y reacción. También es un tratado escritural, por supuesto, para varias tradiciones. Es un texto divino, diríamos. ¿Sí? Es un tratado devocional y también, evidentemente, es un tratado de yoga.
Y como tal, algunas personas a veces argumentan en contra de esa idea de que es un texto de yoga porque efectivamente no hay ninguna mención en torno a posturas físicas. Pero eso es una característica de nuestra aproximación al yoga en los tiempos modernos, donde pensamos que el yoga indefectiblemente tiene que ver con posturas o ejercicios físicos. Y vemos que, por lo menos, cuando hablamos de yoga previo al medievo, no hay menciones de posturas en plural o ejercicios físicos vinculados con el yoga. Es en el periodo medieval donde empiezan a aparecer ejercicios posturales vinculados con la práctica de yoga. ¿Sí? Antes el yoga tenía una característica mucho más eh, filosófica y mental, o a ratos también meditativa, o a ratos también devocional. Entonces, como tal, la palabra yoga aparece varias veces en la Bhagavad Gita, 78 veces la palabra exacta yoga y palabras vinculadas con yoga, como yogin, es decir, quien practica yoga, y yukta, es decir, quien está en el estado de yoga, aparecen en total 155 veces en la Bhagavad Gita. Eso significa más del 20% de los versos totales, de los 700 versos, más del 20% está hablando algo relacionado con yoga. Así que efectivamente es un tratado de yoga. Y en este tratado, en la Bhagavad Gita, yoga hace referencia tanto a un estado por alcanzar, ¿sí? Quien alcanza ese estado está en yukta, está enyugado, literalmente. Y también es una práctica a realizar para alcanzar ese estado. Entonces eso es importante porque generalmente entendemos de forma unilateral el yoga, o es solo el estado, o es solo la práctica. En la Bhagavad Gita y también en muchos otros textos en India, es ambas. Yoga puede implicar la práctica y yoga también puede implicar el estado al que quiero alcanzar. Se describen distintos tipos de yoga, como karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. También hay algunas otras definiciones de yoga como buddhi, sankhya yoga, etcétera. Y aquí es importante recalcar algo que también mencionamos en la primera sesión, que es que yoga generalmente lo traducimos como unión, ¿sí? De hecho, esa es la traducción literal de la palabra yoga, o una de las traducciones literales, pero no siempre tiene esa implicancia, ¿sí? No siempre vamos a traducir yoga como unión. De hecho, por ejemplo, si lo pensamos a nivel de otros textos, cuando Patanjali define yoga, el término que ocupa es exactamente opuesto a unión, es desvinculación, es un corte, es un cese. En el caso de Patanjali, es el cese de los procesos mentales. Eso es yoga para Patanjali, no es unión, ¿sí? En la Bhagavad Gita, de hecho, encontramos un verso donde yoga se define como desunión, ¿sí? Desunión. ¿De qué? De nuestro vínculo con el sufrimiento. Es la desunión de nuestra unión con el sufrimiento. Entonces, yoga no siempre significa unión, eso es número uno. Y dos, muchas veces yoga simplemente significa un método, ¿sí? Una forma de hacer algo em, con características sistematizadas. Eso es yoga también. Entonces, daba el ejemplo de si uno aprende ingeniería en mecánica, entonces eso es mecánica yoga, ¿sí? Hay un proceso por detrás de ese estudio. Si yo aprendo artesanía, el proceso por el cual aprendo artesanía, eso es artesanía yoga. Entonces, yoga también significa un proceso. Y por lo tanto, aquí es interesante porque no es que cada vez que se mencione la palabra yoga, tanto en la Bhagavad Gita como en otros textos, es que se está definiendo aquello que generalmente entendemos como yoga, ¿sí? Eso es muy importante. A veces simplemente se está haciendo una mención de alguna forma de hacer algo, ¿ok? Entonces, en muchos de estos casos, no en muchos, pero en algunos de estos casos, como Buddhi Yoga, Sankhya Yoga, Dhyana Yoga, no está específicamente diciendo que esto es un tipo de yoga, sino que está diciendo que esto se hace con, por ejemplo, buddhi, con inteligencia, con asertividad, ¿sí? Entonces, muy interesante que a veces pensamos que la Bhagavad Gita está mencionando muchos tipos de yoga y técnicamente hablando no es que sean tipos de yoga, sino que se refiere a
una metodología por detrás de. Bien. Lo que sí es importante es que, o no, no es lo que sí es importante, porque lo anterior también era importante. También es importante destacar que en la Bhagavad Gita, y esto especialmente para quienes son más nerds de terminologías yógicas, en la Bhagavad Gita no se describe, no se menciona, no se hace alusión al Raja Yoga, ¿sí? Esta conjunción entre Bhagavad Gita y Raja Yoga que vemos en tiempos modernos aparece principalmente con una figura histórica moderna, Vivekananda, que cuando él mueve todas estas filosofías de India, especialmente las de yoga y Vedanta, a Occidente, él trata de hacerlo desde una mirada mucho más filosófica, intelectual, tratando de separarse un poco de las descripciones más caricaturizadas de yoga que había hecho Occidente hasta esos tiempos. Entonces, en en el traspaso del 1800 al 1900, en los primeros inicios del 1900, vemos que Occidente ya empieza a conocer ciertas cosas de yoga, pero la mayoría de esos vínculos son a través de caricaturas del yoga. Entonces, pensando, por ejemplo, en los fakires, en los hatha yogis, como personas muy locas, muy como rayadas, que se acostaban en camas de clavos, que se colgaban de árboles, qué sé yo, hacían cosas con espadas, en fin. Estas eran las caricaturas que Occidente pintaba de los hatha yogis principalmente. ¿Sí? Muchos historiadores que iban de Europa, especialmente a India, veían estas figuras, estas personas, y entonces las veían especialmente también desde una mirada muy católica y religiosa, como algo muy degradado, ¿sí? Y lo pintaban de esta forma hacia afuera. Hay una idea que quizás podemos relacionar con esto. Bienvenida Nati Fuentes, que es, no sé si vieron la película de Indiana Jones, está la del Templo de la Perdición, donde van a India. Entonces aquí salen como yogins y salen como figuras vinculadas con el yoga, el Veda, en fin, pero que eran loquísimas, ¿no? Hacían sacrificio humano y todo eso. Esa era la idea que tenía especialmente Europa, Occidente en general, pero especialmente Europa, de estas figuras de yoga en Oriente. Entonces, bajo ese marco contextual histórico, es que cuando Vivekananda, que era una figura filosófica importante, relevante en India, se mueve a Occidente, de hecho, da todo eh, una- un discurso en un parlamento muy importante de la organización la organización, ¿cómo se llama? La UN, las Naciones Unidas, eso. Da todo un parlamento filosófico, en fin. Él se separa de esta idea del yoga como esta figura raras y esotéricamente como perversas que planteaba Occidente, se separa de aquello y dice el yoga en realidad es una corriente filosófica, no tiene mucho que ver con lo físico, ¿sí? Y para tratar de darle fuerza a este argumento, él empieza a hablar de este Raja Yoga como el yoga real, eso literalmente significa Raja Yoga, y lo mezcla con textos como el Yoga Sutra y como la Bhagavad Gita, diciendo que este es el gran y real yoga que enseñan todos estos textos, que no tiene que ver con estas posturas físicas y todo esto, sino que en verdad el yoga realmente es este yoga real, Raja Yoga, que es un yoga para la mente, ¿sí? Al hacerlo, entonces mezcla Raja Yoga con Bhagavad Gita y Yoga Sutra, lo cual es históricamente incorrecto, porque este término Raja Yoga no aparece antes de el 1100 de nuestra era común. Bhagavad Gita y Yoga Sutra son mucho anteriores a aquello, ¿sí? Así que ahí hay un punto para los nerds de terminología yógica. El término Raja Yoga no tiene mención en la Bhagavad Gita y tampoco en Yoga Sutra, ¿sí? Aparece en textos técnicamente hablando de Hatha Yoga del medievo. Así que eso, importante esa mención. Hasta acá, ¿hay preguntas, comentarios en torno a esta primera parte y eh, lo anterior?
Vamos, excelente. Ya. Entonces, aquí dimos algunas traducciones también recomendadas. Em, Algunas son más difíciles de conseguir que otras. Particularmente a mí me gusta mucho esta que está acá, de Graham Schweik. Se puede conseguir solo en inglés. De hecho, de estas que están acá, en español solo encontramos estas dos. ¿Sí? A mí personalmente me gusta mucho esta. También, por supuesto, para mí es muy importante la de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es la traducción con mayor traducciones en el mundo. Es la más conocida, en la que el movimiento Hare Krishna difundió por todo el mundo. Y tiene una característica súper importante, esta de Prabhupada, la que está acá arriba, que es que contiene el Devanagari, que son estos caracteres que la mayoría no entiende y que son el abecedario con el cual generalmente se escribe el sánscrito. Luego tiene la transliteración, luego tiene una traducción palabra por palabra, una traducción completa y luego un comentario de Prabhupada. Entonces es académicamente súper completa. Em, Desde la academia generalmente se le critica un poco porque efectivamente es una traducción que tiene un miramiento filosófico muy específico. En este caso, está moviéndonos hacia el Bhakti Yoga, constantemente esta traducción. Y por lo tanto, académicamente a veces se le critica la traducción porque toma ciertas palabras para darle un argumento asociado con el Bhakti Yoga. Las otras no hacen tanto eso, son más objetivas en su traducción. Aún así, personalmente, esta la encuentro, la traducción de Prabhupada es una traducción muy completa y junto a los comentarios también nos ayuda a entender hartos detallitos que a ratos se pasan cuando no tenemos comentarios. Em, Estas dos son particularmente buenas y esta es la que a mí técnicamente hablando más me gusta, pero no es una traducción en realidad. Es una descripción que se basa en la traducción, pero que va haciendo una narrativa de la Bhagavad Gita como si fueran dos personas conversando, qué es lo que está ocurriendo realmente. La Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna, ¿sí? El guerrero Arjuna y Krishna, la forma, en este caso, manifiesta de la divinidad. Entonces, el Gita simple, es una conversación entre dos amigos, en realidad. Entonces hay metalenguaje, hay cosas que no aparecen en los versos de la Bhagavad Gita, la traducción misma, y que son muy bonitos de leer en este otro texto. Ya, aquí nos quedamos la otra vez, entonces hoy día vamos a hablar un poco del contexto narrativo en el cual se enmarca la Bhagavad Gita, el cual es súper importante para entender ciertos conceptos filosóficos y ciertas apreciaciones de la Bhagavad Gita. Por ejemplo, ¿es que la Bhagavad Gita está promoviendo la violencia y la guerra? Ese es un cuestionamiento bastante común en torno a la Bhagavad Gita. Y para eso es muy importante entender en cómo se enmarca narrativamente la Bhagavad Gita. Entonces, como lo mencioné recién, la Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Krishna es la manifestación de la divinidad en este plano. Es el aspecto más dulce, técnicamente hablando, de la divinidad. Y el guerrero Arjuna, que es su primo, técnicamente hablando. Algo muy importante es que vamos a hablar de Krishna como si fuera otra persona más. Pero en la misma Bhagavad Gita, Krishna describe que su forma de manifestarse y sus acciones son muy diferentes a las nuestras. Las nuestras están guiadas por karma, entonces son acciones que tienen reacciones forzadas u obligadas, mientras que las de Krishna son distintas, son lila, son un juego. Krishna está jugando a hacer todo esto. Krishna está jugando a nacer, Krishna está jugando a ser un primo, Krishna está jugando a participar de una guerra, etcétera. Esto lo vamos a hablar después más adelante, cuando hablemos del Bhakti Yoga. Pero eso es importante destacar al principio porque si no queda esta confusión de como, Krishna es uno más. Pero Krishna tiene una manifestación completamente distinta a la nuestra. La narración de la Bhagavad Gita se lleva a cabo en una batalla, en una guerra, la guerra llamada de Kurukshetra, que es eh, um,
un fenómeno que ocurrió históricamente hablando en nuestra historia humana hace miles de años atrás. Hay evidencias de que efectivamente ocurrió una batalla en este lugar. Este lugar todavía existe, Kurukshetra, uno lo puede visitar. Está relativamente cerca de Delhi, relativamente, no tanto, está más, un pelito más retirado, pero entendiendo lo grande que es India, está relativamente cerca. Kurukshetra literalmente significa el lugar, la zona, Kshetra, de los Kurus. Vamos a hablar de quiénes son los Kurus. Básicamente es la familia que está en conflicto. El Mahabharata es súper importante de leer y por lo menos conocer algo para entender el contexto narrativo de la Bhagavad Gita, porque la Bhagavad Gita, como lo dijimos, ocurre dentro, enmarcado dentro de Mahabharata. ¿Sí? El Mahabharata el que describe todo este conflicto. Y dentro de esta guerra que está narrando el Mahabharata, hay un pequeño episodio que es la conversación de Krishna y Arjuna. Ahí está la Bhagavad Gita. Pero es así una partecita nomás de la Mahabharata. Después sigue la guerra, después lo que hay después de la guerra, en fin. Entonces, toda esta guerra ocurre básicamente entre dos facciones, entre dos grupos de esta gran familia llamada los Kurus. Acá hay una dinastía, ¿sí? Una línea ancestral de los Kurus. Entonces, y de hecho empieza antes, pero no nos vamos a ir tan atrás. Shantanu es la gran figura dentro de este linaje. Él, junto a Ganga, que es la diosa del río Ganges, realmente, ellos gestan a Bhishma, que es la figura que está acá abajo. Es el abuelo de toda esta familia, de todo este linaje. Este Bhishma era una figura súper, súper potente, muy poderosa. Devabrata se le llamaba. Em, entonces, ellos juntos gestan a Bhishma. No me voy a meter tanto en la historia porque esta historia es gigante. El Mahabharata narra todo esto en 100.000 versos. Así que entenderemos que no vamos a estar hablando 100.000 versos hoy. Pero ellos procrean a Bhishma. Ganga luego se va, deja a Shantanu. Es una mami Riki, no es un papi Riki. Es una mami Riki se va a Ganga y deja a Bhishma con Shantanu. Shantanu luego se casa nuevamente con Satyavati y juntos tienen a dos hijos, Chitrangada y Vichitravirya. Entonces, por supuesto que para estos tiempos era muy importante mantener el linaje, ¿no? Era muy, muy, muy importante. Entonces, Shantanu, cuando Ganga se fue y quedó Bhishma, se casó con Satyavati. Bhishma era originalmente quien iba a ser el heredero, por supuesto, del trono de Shantanu, y por lo tanto Satyavati no quería casarse con Shantanu. Porque decía, nosotros vamos a tener hijos, pero tu primogénito es Bhishma. Entonces, mis hijos van a quedar ahí como sin ningún poder, básicamente, de linaje. Entonces, Bhishma hizo un voto, y por eso se le llama, de hecho, Bhishma. Él hizo el voto de celibato, siendo muy joven, muy bello, muy poderoso y todo. De hecho, él tenía un entrenamiento militar celestial, diríamos. Seres celestiales lo entrenaron. Entonces, él era muy, muy, muy poderoso. Y además era una persona justa, honesta. Era todo para ser un buen rey. Pero debido a que Shantanu estaba en esta depresión tremenda por no poder casarse con Satyavati, debido a que Satyavati no quería casarse con él solo por este tema de los hijos que no iban a ser su heredero, entonces Bhishma hizo una promesa, un voto muy, muy solemne frente a los seres celestiales y todo, los invocó. Entonces, frente a todos estos seres, dijo: yo hago el voto solemne de mantener celibato durante toda mi vida. Nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, en fin. Así que, Satyavati, puedes como olvidarte de mí como el heredero. Yo no voy a ser el heredero, nunca voy a tomar el trono, nunca voy a tener hijos. Así que tus hijos serán los verdaderos herederos. Entonces, Satyavati se casa con Shantanu y tienen a Vichitravirya y Chitrangada, ¿sí? Pero antes de poder tener hijos, Vichitravira y Chitrangada, ellos se mueren, ¿sí? En distintas condiciones, por una enfermedad, otro por una pelea. Entonces ellos se mueren. Vichitravirya estaba casado con Ambika y Ambalika.
que eran unas hermanas. Entonces, este Vichitravirya se muere, deja a estas mujeres viudas y en ese sentido corta la dinastía de los Kurus, ¿cierto? Porque Bhishma había dicho que no iba a tener hijos. Entonces ya no habían más varones, ni tampoco había más hijos en general para que mantuviesen el linaje. Entonces Satyavati le pidió a Bhishma que por favor se olvidase de su voto, se olvidase de su gran voto solemne y que por favor tuviera hijos. Y Bhishma dijo, no, mi voto es inamovible. ¿Sí? Bhishma significa como el que mantiene un voto, pero tremendo. Entonces dijo, no, 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 a mí no me sigan molestando con eso porque yo no voy a tener ninguna pareja, ni hijo, ni yo no me voy a hacer cargo del reino. Entonces, aquí ocurrió como un proceso muy, muy súper loco. Llamaron a Vyasa, que es esta figura mítica que les comenté que es quien ordena el Veda y todo esto, y le piden a Vyasa que tenía una conexión familiar con Satyavati, ¿sí? Y esto había un argumento histórico, escritural, de que si era alguien de la familia que procrease hijes para mantener el linaje, eso se podía hacer, eso era moralmente correcto. Entonces llaman a Vyasa para que tuviese relaciones con Ambika y Ambalika para poder mantener el linaje familiar, ¿sí? Entonces Vyasa puso ciertas condiciones porque él era un sabio en realidad y él era una persona también relativamente célibe. Entonces él no podía estar por ahí haciendo, haciendo las cosas. Entonces Vyasa puso ciertas condiciones, dijo que iba a ser solo un par de veces nada más y eso era todo. Entonces, primero tuvo relaciones con Ambika y Ambika Vyasa es muy feo, hay que decirlo. Ese es feísimo. Entonces, todo esto era una cuestión realmente política para poder mantener el linaje de los Kurus. Entonces Ambika no quería, porque vio a este viejo feo y dijo, "Ah", y se asustó tanto que en el momento de la conjunción carnal, ella cerró sus ojos. No podía ver a esta figura. Y lo cerró muy fuerte, simbolizando como el no querer ver. Entonces, de esta unión sale Dhritarashtra, ¿sí? Dhritarashtra, que se va a convertir después, lo vamos a ver en el rey, nació ciego porque su mamá no quería ver, ¿sí? Entonces nació ciego. Entonces, claro, toda la familia fue como, no, pero ¿cómo hacer un rey ciego? No puede ser, la tradición del oscuro es la más poderosa del mundo, ¿no? ¿Cómo hacer un rey ciego? Dhritarashtra era muy, muy, muy fuerte, pero era ciego. Entonces dijeron, no, vamos, vamos de nuevo, llamen a Vyasa, por favor. Y esta vez tuvo la unión con Ambalika, la otra esposa de Vichitravirya. Entonces, Ambalika había hablado con su hermana. Su hermana le dijo, este es más feo que... ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, Ambalika estaba muy asustada, pero ya sabía lo que había pasado con su hermana y que había salido ciego, entonces dijo, no, voy a tener que mantener mi ojo abierto. Entonces, en el momento de la unión carnal, Ambalika estaba con los ojos abiertos y vio a Vyasa que era tan feo que palideció, casi se desmayó, casi se desvaneció, se fatigó mucho con lo feo que era y se puso pálida en el momento de la unión carnal y tuvieron un hijo llamado Pandu. Y Pandu literalmente significa el pálido. Y Pandu, para quienes están aquí, porque hay muchas personas de Ayurveda en este momento, Pandu es en el Ayurveda una enfermedad, es una condición de salud, que es muy similar a nuestra anemia, ¿sí? Entonces Pandu nació con anemia, básicamente, y muy pálido, muy, muy, muy pálido, débil, básicamente, comparado con Dhritarashtra, que era muy fuerte, pero ciego. Pandu podía ver, pero nació muy débil, ¿sí? Eh, entonces fue como, ¡ah, otra vez no sirve, otro flacuchento! Eh, hagamos de nuevo la cuestión. Y Vyasa ya estaba choreado, porque como ya les dije, él es un sabio y todo, entonces dijo, ya, con esta ya no me molesten más. Entonces iba a tener de nuevo un vínculo con Ambika, la primera, la mayor. Pero Ambika dijo, yo no estoy con este viejo feo de nuevo, pero es que ni que me paguen ni que me den todo el reino. Estoy ni ahí con este viejo feo. O sea, muy
el sabio y todo, mi respeto, pero chao con él. Entonces él llamó a su sirvienta, ¿sí? Y puso a su sirvienta en ese momento para la unión carnal con Vyasa. Entonces Vyasa tuvieron un hijo y este se llamó Vidura. Y Vidura era el más sabio de los tres. Era realmente una, porque esta sirvienta de Ambika como que se relacionó muy bien con Vyasa, no le importó lo feo que era. Entonces tuvieron un vínculo muy como mutuo. A diferencia de las otras dos, que fue un rechazo constante, esta otra fue un vínculo saludable, diríamos. Dentro de todo este marco que ya es rarísimo, ¿no? O sea, ¿qué tan saludable puede ser dentro de un marco donde todo esto era meramente político? Entonces nació este Vidura, y este Vidura era el más sabio, el más filósofo, el más humilde, el con mejores cualidades, pero como sabían que había nacido, porque después se cachó, Vyasa dijo, esta no era Ámbica, esta era la sirvienta, entonces ahí quedó la cagada política y dijeron, no, Vidura no puede ser el rey tampoco porque es hijo de la sirvienta, es un hijo ilegítimo, diríamos políticamente. Entonces ahí a Vyasa le pidieron por cuarta vez, ya, pues, de nuevo, vamos de nuevo. Y Vyasa dijo, chao, me voy, no me sigan molestando, no me llamen para estas cosas más. Entonces, entendiendo el caso, Pandu quedó como el rey, ¿sí? No era el más fuerte, pero sí era una persona muy justa, muy honesta, muy inteligente también, muy capaz de llevar el reino. Entonces el reinado se llevó por medio de Pandu. Pandu se casó con dos esposas, Madri y Kunti. Kunti era la primera, Madri era la segunda. Dhritarashtra se casó con Gandhari. Ella provenía de una familia muy poderosa, Gandhari, y ella misma era una mujer muy poderosa, era una guerrera. Y cuando se casó con Dhritarashtra, em, ella dijo, yo no voy a tener más condiciones que mi esposo. Entonces, esto lo digo porque probablemente la van a ver en algún momento iconográfico, si es que buscan acerca del Mahabharata y empiezan a ver figuras. Y Gandhari es la esposa de Dhritarashtra y ella siempre tiene una venda en los ojos, porque ella dijo, yo no voy a tener condiciones superiores a mi esposo, vamos a estar iguales, entonces yo me voy a poner una venda. Y ella nunca más vio, nunca más se sacó la venda. ¿Sí? Era prácticamente ciega igual que Dhritarashtra. Entonces, Gandhari y Dhritarashtra tuvieron a 101 hijos, tuvieron un par de hijos, tuvieron 100 varones y una hija, Dushala, el nombre de la hija. Ahora, estos hijos fueron concebidos de una forma mística también. Todo esto está enmarcado en una mística, pero sí, ya rarísimo. Entonces, este proceso ellos enterraron ciertas cosas, les ponían hierba, les ponían distintos elementos y enterraron estas cosas en la tierra y de estas cosas que tenían las semillas de Gandhari y Dhritarashtra, de estas sustancias que enterraron, de ahí salieron estos 100 hijos, 101 hijos con la hija. El más poderoso era Duryodhana. Y cuando nació, es muy chistoso, porque antes de nacer, cuando se estaba gestando Duryodhana, empezaron a haber muchos malos augurios. Y muchos sabios, entre ellos Vyasa, le dijeron a Gandhari, aborta, por favor. Este ser que viene es maléfico, muy malvado, este Duryodhana. Así que no lleves a cabo este embarazo. Y Gandhari dijo, no, yo voy a protegerlo, etcétera. Imagínense, miles de años de atrás, la discusión pro aborto o no. Entonces, a Duryodhana lo querían abortar, pero finalmente no lo abortaron y nació este Duryodhana, era el mayor de todos. Mientras que por el otro lado, por el lado del rey Pandú, él un día estaba con su esposa Madri queriendo tener relaciones sexuales y no encontraban lugar y estaban con muchas ganas. Entonces estaban en medio del bosque, ¿sí? Ah, no, perdón, estoy mezclando algo que ocurre después. Eso déjenlo para después porque también ocurre, así que dejemos las ganas de los dos para un pelito después. En otro momento, Pando estaba cazando, eso sí. Entonces los reyes generalmente cazaban por varias razones, para aprender a cazar, para aprender a ocupar armas, para controlar los animales del reino, etc. Entonces este Pando estaba cazando y vio a un ciervo y le disparó, pero no se dio cuenta que este ciervo
estaba el siervo teniendo relaciones sexuales. Y eso es algo que se considera muy como inapropiado. O sea, cuando se mataba un animal en la casa, habían reglas, no era como llegar y matar animales. Habían ciertas reglas. Y una de esas reglas es que no se podía matar a un animal mientras estaba copulando. Pero no solo eso, sino que, a peor aún, este animal en realidad era un sabio. Se entiende que los sabios eran místicos, ¿no? Entonces estos místicos muchas veces, para pasar piola, cuando eh, empezaban a ocurrir cosas hormonales en ellos, se convertían en animales, como los animagos de Harry Potter, para los ñoños de Harry Potter. Entonces, como los animagos de Harry Potter, estos se convertían en animales y como animales entonces podían copular en la naturaleza nomás, porque bueno, da lo mismo, somos animales. Entonces eran dos sabios. Entonces este Pandú le disparó a este sabio, atravesó a los dos ciervos, no se dio cuenta y de repente estos ciervos se convierten en humanos y Pandu queda así, "Oh, ¿qué hice?". Y este sabio, mientras estaba muriendo, lo maldice y le dice, tú, por haber hecho esto, mi maldición es que de la misma forma que lo estás haciendo con nosotros, cuando tú estés durante el acto carnal, en el momento de mayor explosión sexual, te vas a morir. Ese va a ser tu momento de muerte. Y ahí Pandu se quiere morir, le cuenta a sus esposas, toda la familia y la dinastía sabe de esto, se quieren todos morir porque de nuevo pasa lo mismo en la dinastía. ¿Me estoy cayendo? ¿Me estoy pegando un poco? ¿O voy bien? ¿No? Bacán. Entonces de nuevo pasa la misma historia en esta dinastía. Era una dinastía que está como, acá en Chile se dice algo ordinario, si no voy a decir, pero estaba con muy mala suerte, ¿sí? Diríamos que algo de perro, diríamos. Estaba con muy mala suerte esta familia. Entonces ahora a Pandu le ocurre lo mismo. Es decir, Pandu, técnicamente hablando, ahora ya no puede tener progenie. Tampoco puede procrear, porque como la maldición de este sabio era que en el momento de mayor clímax sexual, él iba a morir, entonces evidentemente él no podía tener hijos, ¿sí? Entonces toda la familia de nuevo se deprime. Pandu decide irse del reino y deja a Dhritarashtra como rey. eh, ¿Cómo se llama cuando no es el rey como full, sino que es como un rey interino? Esa es la palabra. Es un rey interino. Entonces Dhritarashtra queda como el rey interino mientras Pandu resuelve su vida porque en verdad él quedó completamente deprimido y se va al bosque a meditar con sus esposas, con Madri y Kunti. Entonces se van nomás. Pero aquí ocurre algo y es que Kunti recuerda algo que le pasó a ella cuando era joven. Kunti era también una guerrera y provenía de una familia de guerreros. Y ella, un día, vino un sabio a la casa de la familia y era un sabio muy complicado, ¿sí? Muy, muy, muy complicado, muy mal genio, agresivo, en fin. Y Kunti es muy amable con él. Y este sabio queda muy como complacido con los servicios de Kunti y le ofrece una bendición. Y le dice, yo te voy a dar un mantra. Le da un mantra especial. Le dice, con este mantra tú puedes invocar en cualquier momento a cualquier ser celestial. Los seres celestiales o devas son los seres que, diríamos, controlan las fuerzas del universo. Entonces, de la misma forma que en una sociedad hay una empresa de luz, hay una empresa de agua, hay una empresa de gas, y eso está controlado por un director o directorio, etcétera. Entonces, de la misma forma, dice el Veda, las funciones universales están reguladas por seres, ¿sí? Lo mismo que, esta es la misma cosmovisión de la mayoría de las culturas antiguas, ¿no? La cultura mapuche también tiene esta misma idea de que la madre tierra es una persona, ¿no? En otras tradiciones vemos que el sol es una persona, la luna es una persona, en fin. Entonces, esto se le llama seres celestiales, estos son los devas. Entonces, este sabio le dice a Kunti que con este mantra ella va a poder invocar a el deva que ella quiera, ¿sí? Entonces, Kunti era una niña en ese momento. Y cuando le dieron el mantra fue como, meh, ok, está bien. Y ella un día recuerda este mantra y jugando quiere invocar a Surya, que es el celestial del sol. Él es el dios del sol, diríamos. Ahí está Surya en esta línea. Aquí está Kunti y aquí está Surya.
Entonces ella invoca a Surya y Surya aparece, se describe de forma muy bonita. Ella estaba mirando al sol y estaba recitando el mantra, o hacia el sol, no directamente al sol, porque si no, también no hubiese quedado ciega. Entonces estaba mirando cerca del sol y cuando está mirando al sol, ella ve que de un rayo empieza a caminar un ser, de un rayo de luz que estaba llegando a su habitación, empieza a caminar un ser que era muy pequeñito al principio, después se va agrandando y baja este ser divino, que es Surya, el ser celestial del sol. Entonces Surya le dice, aquí estoy, me invocaste, bacán. Kunti queda emocionadísima, dice, guau, era una niña, tenía, no sé, entre 12 y 15 años, menos todavía. Y queda emocionadísima, ¡ah, qué loco, qué increíble! Surya le dice, sí, qué loco, qué bacán. Ahora ya, pues, vamos. Y Kunti dice, ¿vamos a qué? Y lo que pasa es que el sabio no le había dicho a Kunti que este mantra era para invocar a estos seres celestiales para generar progenie, ¿sí? Para tener hijos. Entonces Surya le dice, tú me invocaste, ahora tenemos que hacer esto. Y a Kunti le dice, pero yo soy una niña, no puedo. Además, ¿qué va a pasar con mi reputación? Voy a tener un hijo sin estar casada. Recuerden que todo esto está enmarcado dentro de una política clásica de antaño, ¿no? Que hasta ahora, hasta el día de hoy se ve. Entonces, ¿qué va a pasar con mi reputación? ¿Voy a tener un hijo? ¿No voy a estar casada? No, no, no puedo. Surya le dice, a esto no hay vuelta que darle. Tú ya me invocaste, esto se tiene que hacer. Entonces Kunti se pone a llorar y Surya le dice, tranquila, no vamos a tener relaciones sexuales, ¿sí? Esto va a ser un proceso místico. Entonces tú no vas a perder tu reputación y toda esta cuestión rara. Entonces Kunti le dice, ya, bueno, ya. Y ella, después de un tiempo, tiene a este, místicamente de nuevo, porque no es que esté gestando y todo esto. Místicamente tiene un hijo que se llama Karna, y ese es su primogénito. Y esto después se convierte en una teleserie con Karna. ¿Por qué? Porque Kunti, porque claro, ella no tuvo relaciones con Surya, pero nadie le iba a creer que ella tuvo un hijo con Surya sin tener relaciones, y además con Surya. Entonces ella dice, no puedo tener este hijo". Entonces ella hace un acto terrible, y es que protege místicamente a este hijo, pero dice, yo no te puedo tener, y lo deja en el río, como Moisés. Entonces lo pone en una canastita, lo protege místicamente, le recita mantras para su protección, en fin, y ¡uip! Lo manda en un río, en el río, en una canastita, flotando. Y río abajo lo recibe una familia, que era una familia de artesanos, de personas que hacían carrozas, y lo crían, básicamente. ¿Ok? Y ahí hay toda una historia por detrás que otro día vamos a hablar, de la historia de Karna, que es muy, muy tremenda. Entonces Kunti luego ya es mayor, por supuesto, se casa con Pandu. Pandu también está casada con Madri. Y Kunti, casada con Pandu, una vez que Pandu había recibido esta maldición, viviendo en el bosque como ascetas. Se habían ido a meditar, a hacer ascetismo. Entonces Kunti recuerda este mantra y le comenta a Pandu. Entonces Pandu dice, "O entonces ocupemos este mantra, tengamos hijos nosotros, pero básicamente tú invocando a estos seres celestiales". Entonces Kunti acepta y ahí aparecen los Pándavas. Pándava literalmente quiere decir que vienen de Pandu, ¿sí? Y estos van a ser los protagonistas del Mahabharata, los Pándavas. Entonces Kunti, acá está el detalle, tiene a tres hijos. A ver, aquí está el primero, llamado, aquí está escrito Dharmaputra, que literalmente significa el hijo del Dharma. Entonces, el primer ser celestial que invoca Kunti es a la personificación de la justicia, ¿sí? Dharmaraj es el nombre. Entonces, él invoca a esta figura y tienen a Yudhishthira, que es el primer hijo de Pandu Kunti con este ser celestial, el hijo del Dharma. Entonces, Yudhishthira es el más justo de todos, el más correcto, a ratos extremadamente correcto, ¿sí? Vamos a ver, de hecho, que Yudhishthira muchas veces mete las patas porque es demasiado correcto. Y de hecho, una de las razones de la guerra de Kurukshetra es que Yudhishthira es tontamente correcto. Luego tenemos al segundo hermano, que es Bhima. Bhima es el hijo del ser celestial de Vayu. Vayu es el aire, es la personificación del aire.
Y el aire se entiende como el elemento más poderoso de todos los elementos. Entonces, Bhima es el más poderoso de los cinco hermanos. Él es muy fuerte, pero también es muy desbocado, es muy temperamental, como el viento. Y luego Kunti invoca al ser celestial de los cielos, ¿sí? Llamado Indra. Él es el encargado de la atmósfera, diríamos, encargado de las lluvias, encargado de las nubes, en fin. Muy similar al simbolismo de Zeus, ¿sí? Entonces, Arjuna es el hijo de Kunti Pandu con Indra. Y este se le entiende como, entre comillas, el mejor de todos los hermanos, en el sentido de que es súper sabio, pero también es muy fuerte, es muy hábil, es el mejor guerrero, etcétera. Y luego Kunti, entendiendo que Madri no podía tener esta posibilidad, pero también queriendo compartir con su co-esposa, le entrega el mantra. Y Madri invoca a los Ashwini Kumaras, este es el nombre que tienen, que son técnicamente hablando, son gemelos celestiales, que son los médicos de los celestiales, ¿sí? Y aquí aparecen los dos hijos, Nakula y Sahadeva, que son los menores, son muy hermosos, muy artísticos, etc. Ahí están los cinco Pandavas, los cinco hijos de Pandu, que técnicamente hablando no son sus hijos sanguíneos, sino que son sus hijos celestiales, ¿sí? Entonces ahora todos felices, todavía no vuelven al reino porque estaban muy contentos viviendo en el bosque sin estas preocupaciones políticas y del social y del reinado. Entonces quieren mantener esta dicha. Pero un día Pandu y Madri estaban caminando, se describe en la primavera, en un día muy jovial, con calorcito y humedad, estaban caminando de la mano y a Pandu le bajaron muchas ganas de hacer cositas con Madri. Y Madri le dijo, no, 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 no podemos, acuérdate que tú te mueres si es que pasa algo. Y Pandu estaba así obnubilado por el deseo. Em, Finalmente los dos consuman el acto sexual y al hacerlo Pandu muere. ¿Sí? Entonces esto genera de nuevo todo este desastre familiar. Se muere el que era originalmente el rey. Sus hijos y sus esposas estaban viviendo en el bosque, entonces todo un desastre. Por lo tanto, los sabios sugieren a los Pándavas volver al reinado, ¿sí? Ellos eran niños todavía, vuelven al reinado y se encuentran con sus primos, se encuentran con el rey Dhritarashtra, que es el rey interino todavía porque es ciego, él no puede reinar técnicamente hablando. Em, y de inmediato ya hay un cierto conflicto entre los primos, los hijos de Dhritarashtra, que, muy importante, se les va a llamar de ahora en adelante los Kauravas, ¿sí? Que quiere decir que son Kurus, los Pandavas también son Kurus, todos son de la familia de la dinastía de los Kurus, pero a los hijos de Dhritarashtra se les va a llamar Kauravas y a los hijos de Pandu se les van a llamar los Pandavas. Entonces son primos, ¿sí? Entonces Duryodhana de inmediato ve con malos ojos a estos primos porque sabe que son los herederos del reino. Y él quiere ser el heredero del reino porque él es el hijo del que es actualmente el rey. Recuerden que estos son jóvenes niños, entonces para él en su mente, él ha sido siempre el hijo del rey. Entonces él quiere ser el rey. Y además Bhima era un poco molestoso cuando niño, entonces varias veces como que molestaba a Duryodhana y a otros. Él era muy fuerte además, entonces además era un poco como engreído, y eso ya pudrió a Duryodhana, y Duryodhana ya sabíamos que venía con un aura media compleja. Los sabios ya habían predicho esto, habían dicho, predicho, predecido, ya habían previsionado aquello, los sabios, y dijeron, Duryodhana es malulo, este loco es brígido, 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 brígido. Entonces Duryodhana empieza a hacer distintas artimañas para matar a los Pándavas. Entonces, entre otras cosas, él envenena a Bhima, pero Bhima, como era el hijo del viento, siendo tan fuerte, no murió, pero sí se vio afectado por este veneno. En otra ocasión, él, ya más grandes, él manda de vacaciones a los Pándavas con su mamá y todo, los manda de vacaciones, como a la playa, por así decirlo, y la casa que les presta es una casa que está hecha de cera, es como si estuviese hecha solo de Plumavit.
y la pintaron para que se viese bonita, pero era una casa muy, muy, muy inflamable. Entonces, mientras ellos dormían, Duryodhana mandó a su sirviente a prender esta casa para matarlos. Era malo así con ganas. Entonces los Pándavas se salvaron porque supieron previamente de los planes de Duryodhana, se escondieron y desaparecieron un rato los Pándavas. Duryodhana muy feliz porque pensó que los había matado. Em, y luego hay una gran ceremonia donde Draupadi, esta también era una princesa guerrera, hija de Drupada. Drupada era un gran rey de otra área. Entonces Draupadi hace la ceremonia donde ella elige a su esposo, ¿sí? Donde va a elegir a su pareja, el Swayamvara, que generalmente se entendía que, históricamente se entendía que el Swayamvara era el momento donde el padre de la princesa elegía al esposo. Mala onda, pero, pero sabemos que eso es un error eh, de entendimiento. El Swayamvara literalmente significa su propia decisión. Entonces, esta ceremonia era para que la princesa viese a distintas como posibilidades y empezase a generar un vínculo con alguno de ellos, ¿sí? Porque por su propia decisión elegía alguno de estos. Entonces aquí se hacían competencias entre los distintos guerreros, ¿sí? Para ver cuál era el más pulento. Pero en última instancia, no era que la princesa se tenía que casar con el más pulento, era su propia decisión, Swayambara. Literalmente Swayambara significa su propia decisión. Entonces en esta competencia van los Kauravas, Duryodhana, etcétera. Aparece Karna aquí también en la historia. Karna aquí entra de nuevo a la historia porque Karna se sabía a sí mismo con muchas capacidades de guerrero, pero vivía en una familia de artesanos y no sabía qué hacer con sus capacidades, con todas sus potencias, ¿no? Y él empieza a aprender acerca de la guerra, va con un maestro de guerra. Este maestro no sabe que él es de una familia, entre comillas, de sirvientes, y al saberlo, también bien casteísta, lo maldice. Le dice, ¿por qué tú me engañaste? Tú me dijiste que eras un guerrero. En esos tiempos solo los guerreros podían ser entrenados como guerreros, entonces tú me dijiste que eras un guerrero, mentiroso, te voy a maldecir para que en el momento más complejo de tu vida, tú se te olviden tus capacidades guerreras y con eso conlleve tu muerte, básicamente. Entonces Karna, él sabe de este Swayambara de Draupadi. Draupadi era una princesa hermosísima, bellísima, y Karna también va a, esta, a este evento, eh, y los Pándavas, que estaban ocultos, estaban en un exilio, ellos también van, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí con la historia? ¿Vamos bien? ¿Está muy fome la historia? Esta es como la teleserie. Esta es la teleserie antes de la Bhagavad Gita. Todavía no entramos a la parte filosófica. Esta es solo la teleserie. Muy Tremenda entretenido, teleserie, eso sí. Está bien, está buena, ya. Está muy buena. buena. Nada que envidiarle a Amores de Mercado, El Señor de las Nada, Estrellas. nada, nada. Esta es Nada. mejor. ¿Cómo se llama esa película brasileña que era como muy... El, el ¿La clon. Yuma? Pídele al clon. Ah, ah, ya. Me le Es cayó el carnet. antigua. Sí, Sí, es muy antigua. perdón. Vamos- Ah, ahora están de moda las coreanas y las turcas, Las parece. coreanas. Sin nada que envidiarle a series, a teleseries coreanas. Sí, Aunque nada a que drama. Entonces, todos estos fueron a este evento de Draupadi porque era hermosísima, además súper fuerte, ella era una guerrera también. Entonces todos fueron y empezaron a hacer competencias y ya cuando el embudo de competidores se empezó a achicar, ya quedaban solo un par nada más, que era Karna y Arjuna, ¿sí? Y Arjuna era el mejor de todos, había recibido un entrenamiento cuando niño en la corte de Dhritarashtra. Recuerden que él era el rey regente en ese momento, con sus maestros que están acá, Drona y Kripa, ¿sí? Drona y Kripa eran los maestros principales. Habían otros maestros también, por supuesto, el abuelo Bhishma. Bhishma se convirtió en la figura como más alta de la dinastía, pero sin intervenir políticamente hablando. A él no le gustaba mucho lo de la política y todo. Entonces, él sí era maestro de armas. Entonces, él le enseñó a todos los Kauravas, a los Pándavas, junto a Drona y a Kripa, que eran los mejores maestros de artes marciales de todo el mundo, básicamente. Y de todos los que habían sido entrenados, Arjuna era el preferido porque era el mejor guerrero. Y en esta competencia, entonces, cuando estaban en la ceremonia de Swayambara de Draupadi,
se enfrenta a Karna y Karna era tan poderoso como Arjuna. Y ahí queda la embarrada porque eh, todos saben que Karna era también un hijo de artesanos, no era guerrero, entonces aquí queda un desastre. Y los Kauravas, muy interesante aquí, Duryodhana sacó su lado, su pequeño lado gentil, y él protege a Karna. Y dice, ¿qué importa que sea hijo de artesano? Él tiene todas las cualidades de un guerrero, y por lo tanto se le debe entender como tal. Y yo voy a, así como las investiduras del periodo medieval, ¿no? Donde un guerrero como que le ponía la espada hacia lo otro y ahí lo convertía en guerrero, como en Juego de Tronos. Duryodhana convierte en guerrero a Karna, entre comillas. Pero Karna siempre quedó como el que era hijo de artesano y no era un verdadero guerrero. Sabemos, sin embargo, por la historia que vimos al principio, que Karna en verdad, chan, 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 es hermano de los Pándavas. Karna también es hijo de Kunti, ¿sí? Y Kunti, cuando lo ve en esta ceremonia, como que le pasa algo en el corazón, pero no se da cuenta de por qué. Solo que al verlo dice como, "Ah, ¿qué pasa con este varón? Como que siento algo en mi corazón que no sé qué es. Ya, entonces Karna lo sacan de competencia y Arjuna gana la competencia finalmente. Y de Draupadi, más allá de haber sido el ganador, ella queda muy enamorada de Arjuna, ¿no? Entonces, ellos vuelven a la casa. Todos se enteran de que los Pándavas estaban vivos. Duryodhana se quiere matar porque él había pensado que había matado a los Pándavas. Ellos vuelven a casa y al llegar a casa, Kunti les dice a sus hijos, a los Pándavas, le dice, llega Arjuna y le dice a su mamá, le dice a Kunti, mamá, traje un regalo, queriendo como darle como color a la idea de que Draupadi ahora era parte de la familia, ¿no? Y Kunti dice, está muy bien, repártelo con tus hermanos, reparte el regalo con tus hermanos. Y aquí de nuevo, recuerden que estamos dentro de un marco contextual muy específico, donde aquí en particular, la palabra de la mamá era superior a las leyes, superior a las leyes. Entonces, para los pándavas era imposible contravenir la palabra de la mamá. Entonces, cuando Kunti dice eso, aunque haya sido un malentendido, y ella después dice, loco, no me refería a una persona, no me refería a quien repartiera. Entonces ellos eh, llaman a los sabios para ver qué onda, qué hacer, y finalmente deciden que todos se casan con Draupadi, lo cual era rarísimo, porque generalmente, históricamente, sí era común que un hombre, un varón, tuviese muchas esposas, pero no que una mujer tuviese muchos esposos. Eso era socialmente rarísimo, ¿sí? Muy raro. Entonces llamaron a Vyasa porque era el sabio más sabio de todo. Entonces Vyasa dijo, sí, rarísimo, pero bueno, la palabra de la mamá es la mamá. Y además hay ciertas referencias históricas donde esto ha ocurrido otras veces. Le preguntaron a Draupadi, ¿tú estás bien con esto? Draupadi vio a los cinco y dijo, sí, son todos encachados, me caen bien, son buena onda, ya, casémonos todos. Entonces Draupadi es la esposa de los cinco Pándavas, ¿sí? Entonces, ahora los Pándavas ya volvieron de este exilio, están casados ahora y estando casados significa que ahora ellos ya pueden tener herederos también. Así que ellos vuelven al reinado y ahora se les pone compleja la situación a Dhritarashtra y a sus hijos, ¿no? Porque ellos ya estaban súper prendados del reinado, ya no lo querían soltar. Llegan los Pandus, que eran los herederos originales del reinado, además están casados, entonces pueden tener herederos, así que ellos pueden ser reyes ahora. Y de estos, el que era rey era Yudhishthira porque él es el mayor, ¿cierto? Entonces, ellos iban a ser los reyes y todo, pero empiezan aquí a haber conflictos tremendos. Entonces, Dhritarashtra dice, para que no hayan conflictos, lo que podemos hacer es que nosotros les vamos a dar a ustedes, a los pandas, todo un reinado enorme, gigantesco. Nosotros nos vamos a quedar con este reinado chiquitito y ustedes hagan lo suyo en este reinado. Los Pándavas, como queriendo aceptar la palabra de su tío, se fueron a este otro lugar que era horrible, terrible, era una zona pantanosa, toda la gente estaba muy maltratada, no, estaba muy descuidada por el reinado de Dhritarashtra en esa zona. Era un lugar gigantesco, pero realmente muy descuidado. Pero los Pándavas hicieron de este lugar un lugar hermosísimo llamado Indraprashta, invitaron a los seres celestiales hicieron de este lugar un paraíso en la tierra, bellísimo,
al cual Dhritarashtra y sus hijos comenzaron a envidiar. Entonces Duryodhana ya no podía creer el nivel de suerte, entre comillas, que tenían los Pándavas, que no era suerte, por supuesto, y decide hacer una trama para realmente despojar a los Pándavas de todo, ¿sí? Entonces Duryodhana invita a los Pándavas de vuelta al reinado y les dice, queríamos jugar con ustedes son nuestros primos, así que bacán, seamos buenos primos y juguemos un juego de dados. Entonces, Duryodhana, uno de sus tíos, es Shakuni, que es el que está acá. Y era una figura muy como desgraciada, diríamos, como bien sucio para los juegos, era un apostador. Y él llevó unos dados, él fue el que jugó, y él tenía unos dados especiales que estaban cargados. Y le dijeron a Yudhishthira, juega con nosotros. Shakuni le dijo, tú juega con nosotros, tú eres bacán para jugar y todo. Yudhishthira era pésimo para los juegos de dados, pésimo, era el peor de todos. Pero como, y aquí está lo correctamente tonto de Yudhishthira, él aceptó, porque dijo mi tío, Gandhari en este caso, perdón, Shakuni, mi tío me lo está diciendo, entonces yo tengo que aceptar lo que me está diciendo mi tío. Entonces empezaron a jugar. Y al principio era como ya vamos a apostar no sé cuántas monedas de oro. Apostaban. Entonces Duryodhana maliciosamente junto a Shakuni ya habían planificado todo esto. Entonces le dijeron a Yudhishthira, tú eres muy bueno jugando. Y al principio hicieron ciertas tramas para que Yudhishthira ganara. Entonces Yudhishthira ganó un par de juegos. Le dijeron, tú eres muy bueno jugando. ¿Por qué no subimos la apuesta? Apostemos nuestro reino. Y todos así como, wow, pero ¿cómo van a apostar reino? Y de nuevo Yudhishthira, tontamente correcto, como se lo estaba diciendo su tío, dijo, ya, bueno, apostemos el reino. Su tío lo engaña con los dados cargados y pierden todo el reinado. Y todo así, no, no puede ser, la cuestión, ¿qué vamos a hacer? Y Duryodhana junto a Shakuni le dicen, bueno, pero recupera tu reinado. ¿Por qué no apuesta ahora? Y fue de a poco, ¿no? Primero fue apuesta tu ejército, apuesta tus sirvientes, y luego apuesta tu reinado. Entonces ya habían pasado varias apuestas donde Yudhishthira iba perdiendo. Le dijo, pero te apuesto que no vaya a perder en esta, le dijo Shakuni. Es tanto lo que yo sé que tú vas a ganar, para que así puedas recuperar tu reino y todas esas cosas que perdiste, que ¿por qué no apuestas a uno de tus hermanos? Y ahí fue como, ¡guau! ¿Cómo va a ser posible? No se puede apostar humano y la cuestión. Y Yudhishthira ya se había vuelto tonto con esto de mantener la palabra de su tío, en fin. Y apuesta a los más pequeños, Nakula Sahadeva, pierde la apuesta. Después apuesta a Arjuna, pierde la apuesta. Después apuesta a Bhima, pierde la apuesta. Después se apuesta a sí mismo, pierde la apuesta y se convierte, entre comillas, en un sirviente de Duryodhana, ¿no? Y todo esto los primos estaban matados de la risa, así, son unos tontos, ya les ganamos a usted. Y hay que respetar las palabras de lo que se dice, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos se perdieron a sí mismos, perdieron el reinado y todo. Arjuna y Bhima queriendo matar a Yudhishthira, como eres más tonto que un zapato, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Sabiendo que eres pésimo para los juegos, en fin. Yudhishthira enrojecido. Y Duryodhana dice, pero ¿sabéis qué? Todavía te queda algo por apostar. Yo creo que con esta apuesta sí ganáis. ¿Por qué no apuestas Draupadi? Y ahí todo el mundo así, esto estaba en una asamblea, ¿no? Y ahí todo el mundo así, ¡guau! ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le ocurre apostar a una mujer? ¡Guau, guau, guau! Y Yudhishthira dice, la apuesto. Ya se había vuelto tonto, loco. Bhima y Arjuna, todos los pándavas queriendo matar a Yudhishthira, solo conteniéndose por una cuestión social. Lo quieren matar realmente. Y pierde a Draupadi. Entonces Duryodhana dice, y todo esto está en una asamblea de casi puros varones, todo muy, muy misógino, todo súper incorrecto socialmente, humanamente hablando. Ya la cuestión se había, todo el escenario se pervirtió completamente. Estaba presente Bhishma, estaba presente Drona, que eran maestros, entre comillas, figuras súper importantes del reinado. Estaba el rey. Valentín se va, nos vemos, Valentín. Igual ya vamos a terminar luego por si acaso, para quienes quieran terminar la telenovela. Entonces ya todo se pervirtió, el rey estaba como así, uy, ¿qué está haciendo mi hijo en esta tontera? Pero no lo paraba nunca, y ese era el gran problema de Dhritarashtra, que nunca le ponía límites a Duryodhana. Duryodhana dice, ya, traigan a Draupadi, que ahora es nuestra sirvienta, que venga a lavarnos la espada.
Entonces Draupadi estaba en una habitación, ella estaba con la ropa, como con su ropa interior básicamente, ¿sí? Que eran como telas y cuestiones que van por debajo de la ropa principal, ¿no? Entonces ella estaba con ropa interior, básicamente. Y Dushasana, que era hermano de Duryodhana, era un gigantón enorme, la fue a buscar. Primero mandaron un sirviente. Primero mandaron un sirviente y le dijeron, anda a buscar a Draupadi. Dile que ahora es nuestra sirvienta. Draupadi manda de vuelta al sirviente diciendo que lo diga mi esposo, que lo diga mi esposo, ¿sí? Arjuna, Yudhishthir, todo. Entonces el sirviente va de vuelta, le dice, no, te llama Duryodhana, yo no voy a ir. Que mi esposo diga que vaya y yo voy. Tampoco, entonces Dushasana, este gigantón, va y le dice, tú vienes con nosotros porque tú eres nuestra sirvienta ahora. Yudhishthira te apostó, así que perdiste. Draupadi se trata de arrancar, la agarran del pelo y la llevan en ropa interior a esta asamblea donde estaban casi puros varones, donde estaban todos estos 100 hermanos que estaban vueltos locos, así, ¡ah! Vueltos monos, y la tiran al suelo. Dushasana le muestra el muslo y le dice, ven a sentarte acá, ven a sentarte acá, lo cual era ya sí, pero lo más bullying del mundo y que en este escenario social era realmente un abuso. Y ya estaban, todo era un abuso. Entonces aquí ya empiezan algunos a hablar, empiezan a meterse los que eran más sabios y dicen esto ya tiene que parar de inmediato. Además se dan cuenta que en realidad todo esto de Draupadi, y Draupadi misma lo empezó a como a cuestionar, no tenía sentido porque Yudhishthira se había apostado a sí mismo. Entonces no podía apostar a otra persona después de haberse perdido a sí mismo. Y aún así, estos varones, hijos de Dhritarashtra, empiezan a desvestir a Draupadi enfrente de todos los demás. Los Pándavas no hacían nada porque Yudhishthira estaba en un estado catatónico de no sabía qué hacer, lo correcto, lo incorrecto, y los otros no hacían nada sin que lo dijera Yudhishthira, ¿no? Entonces empiezan a desvestir a Draupadi, empiezan a sacar estas telas, y Draupadi al principio estaba forcejeando y dice, en verdad no puedo hacer nada, y se agarra con un brazo y con otro brazo empieza como a invocar a la divinidad, empieza a llamar a Krishna. Krishna no estaba presente ahí, pero lo empieza a invocar meditativamente, empieza como Krishna, por favor, sálvame, soy tuya, no, yo me olvido de mí misma, por favor, sálvame. Y estaba con una mano y con la otra tratando de afirmarse. Y ahí se simboliza que ese es nuestro esfuerzo a veces cuando tratamos de nosotros resolver las cosas que en verdad no están en nuestro control y por otro lado tratando de pedir ayuda, ¿sí? Entonces finalmente Draupadi suelta las dos manos y se entrega completamente, se rinde, porque en verdad la fuerza externa, en este caso de Dushasana, era un gigante, Dushasana, era por mucho superior. Entonces se entrega y dice, tú eres el único que me puede ayudar aquí, Krishna, llamando a la divinidad. Ni siquiera mis esposos me pueden ayudar acá. Ni siquiera estos otros hombres que son tan renombrados, estos reyes, nadie me está protegiendo. Así que tú eres el único que me puede proteger. Esto se entiende como un simbolismo de la relevancia de la devoción en el Bhakti Yoga. Esta es como la máxima expresión de devoción. Draupadi rindiéndose y diciendo yo no puedo con esto. Todo esto está fuera de mi control absolutamente, así que me entrego a ti. Ella entrega ambas manos y ahí se describe que Krishna no estando presente, él empieza místicamente a darle ropa infinita a Draupadi. Entonces Dushasana la empieza a desvestir, a desvestir, a desvestir de sus ropa interiores, estas telas, y nunca termina de sacar tela, y lleva como un cerro de telas por un lado, y no termina nunca. Entonces ahí todos se dan cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era normal, y ahí como que todos se despiertan, por lo menos los que eran más avispados, se entiende, el rey, Bhishma y todo, y dicen, esto tiene que parar de inmediato, tráigale ropa a Draupadi. Dhritarashtra se empieza a disculpar con Draupadi y le dice, perdónanos por favor, esto fue una estupidez de mi hijo. Duryodhana estaba así todo avergonzado, y en fin, como que todo se empezó a resolver. Dhritarashtra le dijo, ustedes tienen su reino de vuelta, por favor discúlpenos, váyanse, no olvidamos de esto, todo bien, no se dan la mano, chao, 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 chao. Los Pándavas se están yendo y Duryodhana con Shakuni le dicen, ya, pero juguemos una última vez a Yudhishthira. Juguemos por el reino y 13 años de exilio. Entonces el que pierde tiene que entregarle el reino al otro y se tiene que ir por 13 años. Y si al terminar esos 13 años, o antes de terminar los 13 años, los encontramos, algunos de ustedes en el exilio, tienen 13 años más de exilio. Entonces Yudhishthira dijo, ya bueno, de hecho a Yudhishthira después se le sanciona como, esto es mucho después, cuando mueren los Pándavas,
ellos se van como al cielo, entre comillas, pero primero pasan como por un purgatorio. Y a Yudhishthira se le enrostra lo estúpido que fue en toda esta situación. Entonces, Yudhishthira dijo, ya bueno, pierden, evidentemente, y los Pándavas, con su madre Kunti y su esposa Draupadi, se tienen que ir al exilio, ¿sí? Cuando ocurre esto, hay un montón de augurios que denotaban que esto ya se había desvirtuado completamente. Y hay todo un simbolismo que es súper interesante, que es cuando Arjuna se va caminando sin sus ropas reales y todo, va pateando el suelo y va como haciendo esto con la arena. Y eso simboliza después, había un sabio que estaba viendo todo esto y le empieza a hablar estas cosas a Dhritarashtra. Era el consejero de Dhritarashtra, Sanjaya. Y él le empieza a decir, tú piensas que han ganado el reinado, pero no te das cuenta de todas las cosas que están ocurriendo acá. Todos estos fenómenos están simbolizando que ustedes van a perderlo de la peor forma posible, después de una guerra. Entonces le dice a Arjuna, cuando está tirando esta tierra, está simbolizando que en la guerra él va a tirar tantas flechas que va a cubrir el cielo, como esta arena cubriendo la tierra. Así van a ser las flechas de Arjuna. Draupadi iba con el pelo suelto, ¿sí? Y esto simboliza las mujeres en ese tiempo, en ese marco social, solo soltaban su pelo cuando estaban viudas. Entonces, cuando Draupadi iba con el pelo suelto, estaba simbolizando que luego todas las esposas de los Kauravas iban a convertirse en viudas, ¿sí? Entonces, como que había un simbolismo por detrás de la partida de los Pándavas. Los Pándavas se van y efectivamente están 13 años de exilio. 13 años de exilio. Pasan un montón de cosas en ese exilio, por supuesto. Y al volver, ellos logran pasar esta prueba del exilio, quieren volver a su reino y olvidarse de todo esto. O sea, ya imagínense todas las atrocidades y abusos que han pasado los Pándavas, quieren olvidarse de todo esto, están dispuestos a irse a su reino, pero Duryodhana, que ahora es él el rey, entre comillas, regente, Dhritarashtra sigue siendo el rey, pero es un rey que nadie pesca, Duryodhana es el rey, él tomó el reino de los Pándavas, se lo acaparó, y cuando los Pándavas le dijeron, loco, venimos a nuestro reino, Duryodhana les dijo, no, este es mi reino ahora. Entonces ustedes váyanse de vuelta al bosque. Y ahí de nuevo entonces hay un problema social tremendo. Y Krishna aquí trata de intervenir, entre otros, hablando con Duryodhana, le dice, Duryodhana, esto va a culminar en una guerra, porque los Pándavas no pueden volver al bosque. No es correcto, los Pándavas son los herederos, pero incluso no quieren tener el reinado completo, solo quieren volver a su lugar. Duryodhana les dijo, yo no les voy a devolver a los Pándavas ni siquiera la tierra que caiga, si yo suelto un alfiler, ese pedacito de tierra donde cae el alfiler, yo no les voy a dar ni siquiera eso a los Pándavas. Entonces, culmina todo esto en la guerra de Kurukshetra. Entonces, aquí esto es súper importante, este backstory es súper importante, porque muchas veces se dice que la Bhagavad Gita es una incitación a la violencia. Y vemos que esta guerra de Kurukshetra, por parte de los Pándavas, por parte de Krishna, se trató de evitar muchísimas veces. Hubo un montón de abusos a los Pándavas, a Draupadi. El abuso de Draupadi, de hecho, se entiende históricamente como este fue la causa fundamental de la batalla de Kurukshetra. Fue el abuso a Draupadi, a la figura de Draupadi, y fue lo que tiñó a la familia, básicamente. No solo a los Kauravas, no es que solamente los Kauravas los que hicieron esto fueron los que se vieron como afectados por esta acción, sino que también a los Pándavas, porque toda esta batalla finalmente, obvio, termina en la muerte de millones de personas, tanto del ejército de los Kauravas como del ejército de los Pándavas, y por lo tanto se describe que los Pándavas también se vieron afectados por la inacción, por no haber defendido a Draupadi. Entonces, así es como llega el escenario de Kurukshetra. Los Pándavas deciden, por lo tanto, que ya la guerra es inevitable, pues ya no tenían un lugar donde vivir, no se les devolvió el reino que era justamente de ellos, se les abusó tremendamente, entonces ellos llamaron a más personas. Los Cáuravas invocaron también a otros reinados por medio de artimañas, de tal forma que la proporción quedó 11-1. Los Cáuravas eran 11 de tamaño y los Pándavas eran 1. En ambos ejércitos eran millones, pero si en el ejército de los Pándavas era 1 millón, en los Cáuravas eran 11 millones. Y es así como llegamos al primer día de Kurukshetra, el primer día de la batalla. Entonces, en ese primer día,
los ejércitos se ponen frente a frente y Arjuna, siendo el general del ejército de los Pándavas, él está siendo transportado por Krishna. Krishna le ofrece, siendo Dios, básicamente, le ofrece a Arjuna, le dice, yo voy a ser tu cochero. Y esto pasó antes en una conversación que tuvieron Duryodhana con Arjuna, mediada por Krishna. Entonces Arjuna, antes de la guerra, de nuevo, fue a tratar de hablar con Duryodhana para decirle, loco, evitemos la batalla, nosotros no queremos pelea, queremos un pedacito de tierra nada más. Ahí es donde Duryodhana le dice, no te voy a dar nada de tierra. Entonces Krishna dice, yo no voy a participar de la pelea, yo no quiero pelear. Esto es demasiado doloroso para mí, así que yo no voy a pelear, pero voy a estar presente. Entonces les doy a elegir dos opciones. O pueden tener mi ejército, y el ejército de Krishna era tremendo, 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 o pueden elegirme a mí como cochero y como consejero. Entonces, am, hicieron como un sorteo, por así decirlo, y el primero en elegir era Arjuna, y Arjuna dijo, yo elijo a Krishna. Y Duryodhana se ríe, así como, está ahí tonto, tenía el medio ejército, yo feliz me quedo con el ejército de Krishna. ¿Por qué elegí a Krishna? Y entonces Arjuna le dice, porque donde está Krishna está finalmente la victoria, ¿sí? Está la diosa de la fortuna. Entonces, con Krishna siempre somos afortunados. Entonces, por eso es que Krishna está llevando a Arjuna, ¿sí? Como su cochero. Entonces Arjuna le pide a Krishna, por favor, llévame al centro de este campo de batalla. Y Krishna le muestra, aquí está el ejército. Y así es como empieza la Bhagavad Gita. Esto es lo que vemos en el primer capítulo. En el primer capítulo vemos a Krishna hablándole a Arjuna de los distintos guerreros. Toda la Bhagavad Gita, en realidad, técnicamente hablando, está siendo vista telepáticamente por Sanjaya, que es el consejero de Dhritarashtra, ¿sí? Del rey ciego. Entonces, este vidente, que es el consejero del rey, está como si fuera televisión, viendo lo que está ocurriendo. Entonces él empieza a narrar. Y, a ver, no lo tengo acá. Vamos a dejar de compartir esta partecita. Con esto ya cerramos. Con esto cerramos. Si nos vamos a... ¿Por qué no puedo ver la pantalla? Aquí está la pantalla. Parece que me estoy quedando medio pegado. No, No, sí sé que no a nivel de internet, pero no puedo acceder a las cosas de la pantalla. Está como pegada la pantalla. No sé qué va. Bueno, la cosa es que... Voy a dejar de compartir porque no puedo mostrar. El primer verso de la Bhagavad Gita es a Dhritarashtra preguntándole a su vidente qué está ocurriendo en el campo de batalla. Entonces ahí empieza, ese es el primer verso, ¿sí? El primer verso es qué está ocurriendo en el campo de batalla. Y Sanjaya, primero Dhritarashtra le pregunta qué está pasando entre mis hijos y los Pándavas, qué está ocurriendo, van a pelear o no. Él todavía tenía como el deseo de que no peleasen. Entonces Sanjaya le empieza a narrar que se están mirando y que Krishna pone a Arjuna en el centro. Y así es como se desenvuelve la narración de la Bhagavad Gita. Arjuna ya estaba deseante por comenzar la batalla, porque en verdad todo esto había sido un abuso tremendo, en fin. Pero como lo vamos a ver en el primer capítulo, y esto lo vamos a dejar para la siguiente reunión, como lo vamos a ver, Arjuna ya estaba listo para la batalla, pero al verse en medio de este campo donde por un lado están sus primos y en ese lado estaban sus maestros, estaba su abuelo Bhishma, estaba su maestro, su gran, gran, gran maestro Drona, estaba su otro maestro Kripa. ¿Por qué estaban todas estas figuras acá? Porque como el ejército de los Kauravas eran el reinado, políticamente hablando, los maestros tenían que ir con el reinado, aunque en su corazón los maestros y el abuelo estaban con los Pándavas. Ellos sabían que los Pándavas eran los más justos, los más correctos, en fin, pero por esta razón política estaban en el otro ejército. Entonces Arjuna mira para un lado, ve a sus primos que ya le han hecho de todo, horrible, pero son sus primos igual. Y ve a sus abuelos, a sus maestros, a sus tíos, y por el otro lado ve a sus hermanos, a otros primos, a amigos, en fin.
Entonces, cuando ve este escenario, Arjuna se deprime, le entra una ansiedad tremenda, dice, no puedo pelear en esta condición. Y eso lo vamos a ver en el primer capítulo. De eso se trata el primer capítulo, es la descripción del campo de batalla y luego el estado de Arjuna al ver esta situación. Por eso es que, y con esto cierro, por eso es que muchas veces se describe que el primer capítulo en realidad es más la continuación de la narración del Mahabharata y técnicamente hablando el Bhagavad Gita empieza en el segundo capítulo, porque ahí es donde Krishna empieza a darle explicaciones filosóficas a Arjuna. Primero, y esto lo vamos a desenvolver después, pero toda la primera explicación de Krishna a Arjuna de la inmortalidad del ser, es decir, que lo que somos, la partícula existencial es continua, no busca em, como bajarle el perfil al sufrimiento de Arjuna. A veces algunas personas lo interpretan así. En realidad Krishna le está diciendo, entiendo tu sufrimiento. Y la verdad es que yo entiendo que te quieres arrancar, es una situación tremendamente difícil, pero la verdad es que es inevitable, porque ya la tratamos de evitar, tratamos por todos los medios de evitarla. Ustedes no pueden vivir en el aire, básicamente, ¿no? Y ustedes ya se les abusó constantemente y este reinado va a seguir abusando de otras personas. Entonces esta guerra se trató por todos medios, se conversó, se dialogó, etcétera. Es inevitable. Entonces, aunque tú te vayas, vas a sufrir igual por la muerte de todos tus seres queridos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Y de eso se trata la Bhagavad Gita. ¿Cuál va a ser tu rol en esto? Tu rol va a ser de irte, la inacción y que exista todo esto y que ocurra de todas formas, o actuar de forma correcta. Y en ese actuar de forma correcta, primero necesitas como templarte. Y para templarte, primero entiende que en realidad la muerte es solo un fenómeno que no tiene relación con nuestra naturaleza esencial. Eso es lo primero que le dice, pero no es lo único que le dice. No es que con esto se va a resolver el problema existencial de Arjuna, ¿no? Pero es lo primero que le dice. Lo primero es entender que no somos esto que aparentamos ser. Y luego entonces continúa la Bhagavad Gita. Así que eso es el contexto en el cual se enmarca la Bhagavad Gita y que es muy importante entender para lo que luego se va a ir explicando a nivel filosófico, ético, moral, en fin. ¿Qué tal la teleserie turca, turca-india? Tss, te quedan chicas las Maravilloso. buenas, ¿no? No, y Sí, esto no es está nada, bueno. o sea, hay Esto partes no es que, nada. ya, solo lo último, es que me encanta la historia de la media Sí, está teleserie. bueno. Sigue nomás, sigue nomás. Lo último, lo último. En medio de la batalla, un día Karna sabe que, por distintas cosas, Karna sabe que Kunti es su mamá. Entonces, y Karna era el enemigo número uno junto a Duryodhana de los Pándavas. Karna odiaba a los Pándavas por todo esto que pasó en la ceremonia de Draupadi, eh, y además amaba a Duryodhana porque Duryodhana lo protegió, ¿no? Entonces Karna odiaba a los Pándavas. Entonces él un día sabe que él es hermano de los Pándavas. Y va donde Kunti y le empieza a hablar. Y Kunti lo mira con mucho desdén, ¿no? Así como que venía a hablar tú, eres hijo así ¿cómo se llama? De artesanos, Kunti también entrando en esa bien como moralista y penca. Tú eres hijo de artesanos, no tenés por qué estar en esta batalla, ándate aquí, no sé qué, y empiezan a hablar, hablar, hablar. Y Karna le dice, yo sé que tú me ves de esta forma, pero quiero decirte algo. ¿Te acuerdas del niño que dejaste en el río, que recibieron otras personas y todo? Ese soy yo soy tu hijo. ¡Guau! Y Kunti se pone a llorar y los dos llorando y se abrazan y se aman. Y Kunti le pide por favor que salga de la batalla porque Karna es tan poderoso como Arjuna. Arjuna es ligeramente más fuerte que Karna, pero es ligeramente y a veces uno es más fuerte y a veces el otro. Uno es Dios, uno es el hijo del Dios del sol y el otro es el hijo del Dios del cielo. Entonces son tremendamente poderosos los dos. Entonces Kunti le implora a Karna que por favor no siga peleando con sus hermanos, porque son sus hermanos, ¿no? Eh, y Karna le dice, yo no puedo prometerte eso, porque yo ya prometí a mi tan profundo amigo Duryodhana que yo voy a matar a los Pándavas. Y ese ya es como es mi propósito de vida.
y tengo que matar a los Pándavas. Entonces le dijo, y especialmente a Arjuna, en realidad el rollo era con Arjuna, tremendamente. Le dijo, yo no voy a tocar a ninguno de tus hermanos, le dijo, de tus hijos, perdón, solo a Arjuna. Le prometió eso a Kunti, yo no voy a matar a ninguno de los otros cuatro, no los voy a tocar. Y era muy interesante porque cada vez que peleaban en la batalla, Karna, siempre que venía otro de los Pándavas, se iba. Y nunca peleó contra los otros Pándavas, solo peleaba con Arjuna. Y le dijo, y yo te prometo algo, madre, que después de la batalla vas a seguir teniendo 5 hijos. Porque o mata a Arjuna o Arjuna me mata a mí. Entonces, tú llegaste a la batalla teniendo 5 hijos. No te preocupes, terminando la batalla vas a seguir teniendo 5 hijos, porque yo no voy a tocar a los cuatro y o Arjuna me mata a mí o yo mato a Arjuna. Y ahí se va, era en medio de la noche, los dos llorando, amándose los dos porque se habían reencontrado, ¿no? Terrible, terrible. Y después en la batalla pasan cosas tremendas. Arjuna tiene un hijo, Abhimanyu. El otro ejército lo acorrala y le hace una chanchá y lo mata. Ah. Vamos a hacer grupos de estudio del Mahabharata también después. Sería bueno, ¿no? Vamos así, capítulo. Es tremendo, Sí, tremendísimo. Muy bueno. no vamos a terminar nunca, No vamos a terminar pero nunca. ese es bueno. No, no vamos a terminar nunca. Oye, Sabina, eras tú. No sabía que eras tú, Sabina. Sí. Sí, la quita Ah, aquí adentro. no, pero Oye, puse el nombre. Ya, besito, chao. Ariel, ¿qué Maravilloso. pasó? Gracias, gracias como lo narras. Es como uno se queda ahí súper prendido, de verdad. No, yo no tengo ningún mérito acá. Es solo esta teleserie india tremenda y que además tiene mucho, mucho peso por detrás a nivel de qué está tratando de explicar por medio de la narración, ¿no? Hay cosas por detrás que está tratando de explicar. Ariel, oye, ¿querías decir Mitch. algo? Espérate, Ah, perdón. Katy. Él había dicho algo y vamos contigo, Katy. No, yo solo quería decir que lo planteas como una teleserie y de hecho justamente hay teleserie de Mahabharata. Po. Creo que de hecho han salido tres, Sí, eh, porque hay una que fue como éxito en la India y después creo que ahora la pandemia salió una y había escuchado yes. que Disney va a sacar otra este año. Sobre Cacha. Mahabharata. Wea brígida. Yo no sé por qué no la han hecho. Hay una, sí, em, que sí tenía asociación con Disney, creo, pero que era de India y que se llama Arjun, sin A, Arjun. Por ahí uno la puede encontrar. Uno puede buscar movie Arjun. Voy a tratar de buscarla y ver si les mando el link. Porque yo hace muchos, muchos años la veíamos cuando nuestros hijos eran guaguitas. Y ahí está buena, es súper buena esa película, porque es bien basada, diríamos. Y también yo hace mucho tiempo, unos 15 años atrás, vi esa teleserie del Mahabharata, que era realmente teleserie. La daban en la tarde, a la hora de las 11 en India, la gente tomándose su tecito y veía así, no sé, media hora de Mahabharata. Y era muy buena. Y lo otro que hay una película del Mahabharata que hizo el director de El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Peter algo, ¿no? Jackson. Peter Jackson parece, sí. Él hizo una película de 3 partes del Mahabharata, pero es súper loca. Es muy, muy, muy loca. Es muy como simbólica y es muy, muy crazy. Pero es buena, pero es como una obra de arte, de hecho. Está muy bien hecha también, Peter pero Jackson. a ratos muy pegada. ¿Qué pasó, Ariel? No, que sí es Peter Jackson. Peter Jackson, ¿no? Sí, es buenísimo. Katy, No, yo iba por lo mismo que dijo Ariel, así como cómo no han hecho una teleserie o una película de esto, pero ya resolvieron mis dudas. Voy a pero empezar a igual, buscar. claro, se debería hacer como así con una mega, 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 mega producción, Sí, ¿no? claro. Y Sí, vuelvo a onda decir, Juego de Tronos, sí, claro, que hay una claro, Juego alpargata. de Tronos queda una alpargata al lado del Mahabharata. Por eso un Juego de Tronos sería una alpargata al Alpargata. lado de esto, sí. Una chala al lado No, y durante la guerra es tremendo las cosas que pasan. Después de la batalla es terrible. En el exilio pasan muchas historias también. Es muy bueno, es muy buena la narración de la Mahabharata. Y que se describe que es como el envase, es el receptáculo de la gema. Es como una corona, ¿no? Entonces la corona es donde se pone una gema hermosísima. Entonces la corona es el Mahabharata, pero la gema es el Bhagavad Gita, que es nada, es chiquitísimo.
Pero ahí es donde está la gema filosófica del Mahabharata. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta final, algún comentario final? Ya, estamos entonces. ¿Cuándo nos Muchas gracias, encontramos de chiquillos. nuevo? ¿Qué Gracias, pacho? ¿Qué Liz. pacho? ¿Cuándo nos ¿Cris? encontramos de nuevo? ¿Cuándo nos encontramos de nuevo? Hay fecha, hay fecha. Déjame buscarla. Y, y, y- Denme un momento. Acá está. Es el 16 de noviembre. La siguiente. 16 de noviembre. Ahí vamos a revisar rápido el capítulo 1 y revisar el capítulo 2. El capítulo 1 es cortito en el sentido de que no tiene mucho contenido filosófico. Es fundamentalmente esta muestra del ejército y la exposición del estado angustiado de Arjuna. ¿Sí? De hecho, así se llama, Arjuna Vishada. Esta muestra de Arjuna de frustración, angustia. ¿Sí? Así que eso. Ya. Muchas gracias, querides. Nos vemos en Gracias, noviembre cuando Gracias, estemos Liz. Rich. Que por ahí. estén bien. Estén muy bien. Gracias. Abracitos. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Que tengan buen Adiós. fin de. Chao, Lindo día. gracias. Chao, chao. Gracias.